si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Tenemos que tomar ejemplo de Caín y Abel, ¿cierto? ¿Qué ofreció Caín? Lo mejor que tenía. ¿Qué ofreció Abel? Lo que no tenía. Y tomó un sustituto, una ofrenda según el modelo de Dios. Versículo 4. Dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya, expiado por él. Esto es lo que muchos han llamado la designación. Y si leemos en el mismo Levítico, en el capítulo 24, más adelante, en el versículo 14, vamos a ver otro ejemplo de la misma situación, una situación similar. Está hablando del blasfemo, aquel que blasfema y el castigo que debe recibir. En el versículo 14 dice, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él. Luego de eso, y después apedréelo toda la congregación. Hay otros ejemplos de designación. Ya Moisés también puso las manos sobre Josué, designándole. En el Nuevo Testamento también está mucho la figura de la imposición de manos como una designación de un representante. Las iglesias enviaban, por ejemplo, a Pablo y a Silas imponiéndole las manos a los ancianos, y esas personas pasaban a representar a aquella iglesia al lugar donde fuera. Era una designación. En un comentario que leía, tenía una cita muy bonita que la transcribí textual. El doctor Kellogg tiene un comentario sobre el Levítico y él puso lo siguiente. Dice que la imposición de manos simbolizaba una transferencia, una transmisión conforme a la misericordiosa provisión de Dios, de una obligación de sufrir por el pecado transferida del oferente a la víctima inocente. El que ofrecía entonces era el que tenía la obligación de sufrir por el pecado, pero era transferida a la víctima inocente. A partir de ese momento, dice Kellogg, la víctima quedaba ocupando el lugar del oferente, siendo tratada en consecuencia de ello. Desde ese momento, la víctima era delante el responsable. En otras palabras, entonces, cuando el animal iba a ser sacrificado, aquel que lo había ofrecido estaba designando a ese animal como su sustituto, como aquel que iba a ocupar su lugar. ¿Ya? Pero de esta manera, esta es una confesión muy importante delante de Dios, porque estaba diciéndole delante del tabernáculo de reunión, delante de todos los testigos que quisieran ver, porque era un acto público, delante de los sacerdotes, podían ver que el hombre que ofrecía confesaba que debía morir, que merecía morir, pero en lugar de él ofrecía aquel animal. Entonces, el pequeño animal, ¿cierto?, estaba muriendo de manera sustitutiva, en un sustituto, en lugar de aquel que lo ofrecía. Esto es ni más ni menos lo que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros lo aceptamos, entonces es como si nosotros lo hubiésemos designado como nuestro Salvador. Él será designado por Dios, pero por nosotros, por medio de la fe, le aceptamos como aquel sustituto, aquella oveja que cuando vaya a ese matadero va también a pagar por mis pecados. La palabra hebrea que se refería a poner las manos era no poner las manos superficialmente, sino como que presionar. Encontraba una referencia en Salmo 88:7, donde aparece la misma expresión, pero referida a otro tema.
sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Esta es la misma expresión. Reposar en cuanto a colocar encima. Esta parte de la ceremonia, la colocación de las manos, habla acerca ¿cierto? De la expiación entonces. De la aceptación de Dios de un reemplazante, de un sustituto, por medio de la muerte de la víctima. Lo tenemos en el mismo versículo 4, donde el mismo Señor les enseña, y será aceptado para expiación suya. ¿Ya? O sea, no importa qué también lo podamos hacer, lo más importante es que Dios lo acepte, y Dios dice, yo lo aceptaré. Será aceptado para expiación suya. Ya hemos dicho entonces que expiación, eso lo mencionamos la vez pasada, significaba cubrir, ¿ya? No directamente quitar, sino cubrir. Esta expiación de los animales era representativa, y lo que hacía era expiar, que era cubrir el pecado. Conforme a la paciencia de Dios, Dios tomaría esos pecados a cuenta, a crédito, y serían pagados por Cristo finalmente en la cruz. Porque como lo dice Hebreo, entonces es imposible que la sangre de los animales, de los toros, de los machos cabríos, pueda realmente quitar el pecado. Solamente Jesucristo y su sangre, el Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo, como dijo Juan. La ofrenda, como decía, se efectuaba públicamente, ¿ya? No era en secreto, era en la puerta del tabernáculo, de manera que cualquiera podía acercarse y ver quién estaba ofreciendo, cómo lo hacía, ¿ya? Yo creo que ahí hay un símbolo, o al menos hay una idea que nos puede llevar a pensar en qué nosotros hacemos para mostrar que hemos venido y hemos aceptado a Cristo como nuestro sustituto. Hacemos nosotros una profesión pública. Imagínate cuál es, ¿no? El bautismo. Y ahí se me vino la palabra que iba a decir, identificación. El que ofrecía el animal, al poner las manos, se identificaba también con el animal. ¿Ya? El creyente se identifica con Cristo y hace pública esta confesión de que es pecador, de que merece morir, pero que Cristo ha muerto en su lugar. Lo hace públicamente por medio de su bautismo. Se identifica con la muerte. O sea, cuando la gente conoce que Cristo murió, y yo vengo y digo a la gente, aquel que murió hace 2000 años murió por mí. Yo era el que debía morir en su lugar. Me identifico con su muerte, pero también me identifico con su resurrección, que es porque Dios aceptó ese sacrificio. Y porque Él murió, y porque Dios aceptó ese sacrificio, yo soy perdonado. ¿Cómo lo represento? Por medio del bautismo. Entonces es tan importante, por eso que la iglesia primitiva tanto acentuaba el acto del bautismo. Y que, dicho sea de paso, en aquel tiempo significaba un acto de gran valentía, porque podía significar una condena de muerte. Entonces venía la persona, se acercaba a la tienda de reunión y se dirigía hacia el costado del altar por el lado norte, y donde se sacrificaba el animal. Era un acto público, como decía. Entonces ahí está el significado principal, que estaba siendo identificado con él. Versículo 5, yo creo que es el último versículo que vamos a ver. Dice, entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Pregunta, si tenemos comprensión de lectura vamos a entender al tiro. ¿Quién es el que sacrifica aquí? ¿Quién es el que degolla? ¿Sacerdote? Leamos de nuevo. Y su ofrenda, ¿de quién está hablando? Está hablando del que ofrece.
Si su ofrenda fuese holocausto, vacuno, macho, sin defecto, ¿ya? Lo ofrecerá delante de Jehová. Versículo 4, él, el oferente, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces, que siga hablando de la misma persona, él degollará el becerro en la presencia de Jehová. Y una vez degollado, entra en escena el sacerdote. ¿Ya? Y el sacerdote toma ahora el sacrificio, va, lo quema, toma la sangre, la rocía alrededor del altar, en señal de presentársela a Jehová. Pero fíjese quién es el que sacrifica a la ofrenda. Aquí hay varias figuras súper preciosas. Habían excepciones, habían otros sacrificios en los cuales era ese sacerdote el que toma parte. ¿Ya? Pero en este caso, en el holocausto al menos, lo ofrecía, en el holocausto vacuno, lo ofrecía el oferente. ¿Ya? Algunos versículos que nos recuerdan esto, no lo busquen porque se lo saben, pero se los voy a leer yo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera de Pedro 3:18 dice, también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos. Decía que hay enseñanzas muy bonitas en esto. La mano del pecador, del oferente, del que está ofreciendo, es en la que se va a ir sobre la víctima. Es sorprendente que Dios haya usado al pecador para crucificar al Salvador. La mano de el que ofendió a Dios termina por sacrificar su propia ofrenda y termina crucificando a su Salvador. No solamente en el acto mismo de matarlo como lo hizo, a veces se discute quién fue, quién tuvo más la culpa, que si Poncio Pilato, que si Caifás, o que si Anás, que tenía como más influencia que Caifás, que si... ¿quién fue? Fue el hombre, fue el ser humano, ¿ya? Increíblemente el ser humano es el que coloca la espada sobre esta ofrenda. Pero a lo mejor nosotros 2000 años después decimos, bueno, nosotros no participamos de eso. Pero no, su ofrenda fue por nuestro pecado. Nuestro pecado llevó a Cristo a la cruz. Sin nuestro pecado, el Señor no hubiese tenido que morir. No había perdón para la víctima una vez que ya había sido dejada ahí, una vez que ya se le habían puesto las manos encima, no había perdón para aquel animalito. Tenía que morir. Sí o sí. Porque solamente su sangre ofrecería el perdón para el oferente, para el que ofrecía. La sangre representaba esa ofrenda de vida. Y el rociamiento de esa sangre era lo que representaba presentarla delante de Dios. Y como dice el versículo 4, al final, y será aceptado para expiación suya. Bueno, de ahí en adelante el versículo 5 empiezan las leyes acerca de cómo ir cumpliendo este holocausto en cada uno de los casos, los 3 casos que teníamos. Y nos vamos, si Dios quiere, a estudiar parte, si Dios lo permite este domingo, y más adelante veremos lo que sigue. Dios permita que estas enseñanzas queden guardadas en nuestro corazón.